Mi nombre es magistrada Claudia Herrera y durante los últimos 8 meses he estado viviendo una doble vida. Oficialmente, soy la jueza más joven en la historia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, especializada en casos de corrupción corporativa y lavado de dinero. Extraoficialmente, he estado trabajando como secretaria judicial en el bufete Mendoza y Asociados bajo el nombre de Claudia Sánchez, usando peluca castaña, lentes gruesos y un guardarropa deliberadamente modesto. La operación encubierta comenzó cuando el Consejo de la Judicatura recibió denuncias anónimas sobre irregularidades en uno de los bufetes más prestigiosos de la capital. Mendoza y Asociados manejaba casos multimillonarios para empresarios cuestionables, y había rumores de documentos falsificados, sobornos a funcionarios y manipulación de testimonios. Como la jueza más experimentada en crimen organizado empresarial, fui elegida para infiltrarme y recopilar evidencia desde adentro. Durante mis 12 años como litigante y después como magistrada, había desarrollado una reputación férrea. Mis resoluciones eran inapelables, mis investigaciones meticulosas y mi tolerancia cero hacia la corrupción era legendaria en los círculos jurídicos. Pero ahora, vestida con faldas largas y blusa sin forma, cargando una vieja laptop y fingiendo nerviosismo, era prácticamente invisible para los abogados estrella del bufete. El primer mes fue de pura observación. Llegaba cada mañana a las 7:30 de la mañana, media hora antes que el resto del personal, y organizaba expedientes, transcribía audiencias y tomaba notas meticulosas de cada conversación sospechosa. Los abogados asociados me trataban como parte del mobiliario, hablando libremente sobre estrategias cuestionables mientras yo aparentaba estar ocupada con tareas administrativas. Alejandro Mendoza Jr., el socio principal y heredero del bufete, era mi objetivo primario. A los 35 años, había heredado no solo el nombre y la clientela de su padre, sino también sus métodos poco ortodoxos. Graduado de Harvard Law School, hablaba con acento afrancesado y usaba trajes italianos que costaban más que mi salario mensual como secretaria. Claudia, me gritaba desde su oficina esquinera con vista al Ángel de la Independencia, necesito que transcribas estas declaraciones antes del mediodía. Sí, señor Mendoza, respondía con voz tímida, ajustándome los lentes gruesos que completaban mi disfraz. Durante las primeras semanas, documenté irregularidades menores, facturas infladas, horas de trabajo exageradas, reuniones con clientes en restaurantes caros que se facturaban como consultas legales. Pero la verdadera corrupción estaba más profunda, en los casos que manejaba personalmente Alejandro. El caso que cambió todo fue el de Corporativo Industrial del Norte, una empresa constructora acusada de lavado de dinero y vínculos con carteles. El cliente, Gustavo Reynoso, era un empresario millonario cuyo patrimonio había crecido inexplicablemente durante los últimos 5 años. Oficialmente, construía centros comerciales. Extraoficialmente, según mis investigaciones previas como jueza, blanqueaba dinero del narcotráfico a través de contratos de construcción fantasma. Claudia, me llamó Alejandro una mañana de viernes. Necesito que organices una reunión urgente con el señor Reynoso. Y prepara la sala de juntas. Esta reunión es crucial para el futuro del bufete. Pasé las siguientes 2 horas arreglando la sala de conferencias de mármol y cristal, colocando agua importada, café de especialidad y pastas francesas. Mientras organizaba los documentos en la mesa de caoba pulida, aproveché para fotografiar discretamente los expedientes con mi teléfono especial, enviando la evidencia directamente a un servidor seguro del Consejo de la Judicatura. Gustavo Reynoso llegó exactamente a las 3 de la tarde, acompañado de 2 guardaespaldas que se quedaron en el lobby. Era un hombre corpulento de 50 años, con anillos de oro en varios dedos y un reloj que brillaba como un faro bajo las luces halógenas de la oficina. Su presencia llenaba la habitación con una autoridad que venía no de educación o legitimidad, sino de poder crudo y dinero sucio. Alejandro, rugió al entrar, abrazando al abogado con palmadas en la espalda. ¿Cómo está mi abogado favorito? Señor Reynoso, respondió Alejandro con la sonrisa que reservaba para sus clientes más lucrativos. Todo está progresando perfectamente. Tenemos estrategias innovadoras para su caso. Me senté discretamente en una esquina de la sala, fingiendo organizar papeles mientras mi grabadora miniatura, oculta en mi bolígrafo, capturaba cada palabra. Durante mis años como jueza, había perfeccionado el arte de ser observadora silenciosa,
Y ahora esa habilidad me servía perfectamente. Necesitamos asegurarnos de que el juez asignado sea comprensivo, continuó Reynoso, su voz bajando a un murmullo conspirador. ¿Conoces al magistrado que llevará el caso? Alejandro sonrió con suficiencia. Aún no han anunciado la asignación, pero tenemos contactos en el tribunal. Podemos influir en la selección. Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve mi expresión neutral mientras continuaba fingiendo trabajar. Estaban hablando abiertamente de corrupción judicial, exactamente lo que necesitaba para mi investigación. Perfecto, murmuró Reynoso. ¿Y qué hay de los testigos problemáticos? Ya nos encargamos, respondió Alejandro con confianza arrogante. Algunos recibieron ofertas que no pudieron rechazar. Otros simplemente decidieron mudarse lejos. La reunión continuó por 2 horas más, con detalles específicos sobre pagos a funcionarios, amenazas a testigos y planes para manipular evidencia. Cada palabra era dinamita legal que destruiría no solo sus casos, sino sus carreras y libertad. Cuando Reynoso finalmente se fue, Alejandro se dirigió hacia mí con la expresión satisfecha de quien acababa de cerrar un gran negocio. Claudia, me dijo, su tono casual como si hubiera estado discutiendo el clima, necesito que transcribas las notas de esta reunión, pero usa términos más diplomáticos. ¿Diplomáticos?, pregunté, fingiendo confusión. Cambia soborno por honorarios de consulta, amenaza por conversación persuasiva, ese tipo de cosas. Seguramente entiendes. Asentí sumisamente, pero por dentro sentía una mezcla de indignación y satisfacción. Me estaba pidiendo directamente que falsificara documentos legales, añadiendo otro cargo criminal a la lista que se acumulaba contra él. La crisis llegó la semana siguiente durante una audiencia preparatoria en el tribunal. Irónicamente, el caso que se discutía era precisamente el de Corporativo Industrial del Norte. Como secretaria judicial, mi trabajo era asistir en la preparación de documentos y tomar notas durante las reuniones previas al juicio. El ambiente en la sala del tribunal era tenso. Alejandro había llegado con 3 asociados junior, todos vestidos con trajes oscuros idénticos como un escuadrón de abogados corporativos. Reynoso estaba presente, su nerviosismo palpable mientras revisaba constantemente su teléfono dorado. «Buenos días», anunció el secretario del tribunal. «Estamos aquí para la audiencia preparatoria del caso Ministerio Público versus Corporativo Industrial del Norte. El juez asignado será anunciado momentáneamente». Alejandro se acercó a mí, que estaba organizando expedientes en una mesa lateral. «Claudia, necesito que revises si hay alguna filtración en los documentos que presentó la Fiscalía. Busca inconsistencias que podamos explotar». «Por supuesto, señor Mendoza», respondí con mi voz de secretaria tímida. Pero entonces, Reynoso se acercó también, claramente agitado. «Alejandro, necesitamos hablar sobre el plan B. Si el juez no es cooperativo». «Tranquilo», lo interrumpió Alejandro, mirándome con irritación. «Discutiremos esto en privado». Fue en ese momento cuando cometió su error fatal. En lugar de pedirme educadamente que me retirara, decidió demostrar su autoridad frente a su cliente millonario. «Las secretarias no opinan sobre estrategia legal», me espetó con voz alta, asegurándose de que todos en la sala escucharan. «Quédate callada y toma notas. Para eso te pagan». El silencio en la sala fue inmediato. Otros abogados voltearon a mirar, algunos con expresiones de incomodidad por el trato degradante. Reynoso sonrió con aprobación, claramente disfrutando la demostración de poder de su abogado. «Además», continuó Alejandro, envalentonado por la atención, «no necesitamos que una simple secretaria escuche conversaciones privilegiadas entre abogado y cliente». Sentí que había llegado el momento. Después de 8 meses de humillaciones, mentiras y evidencia recopilada, ya tenía suficiente para destruir su carrera y mandarlo a prisión. Pero más importante, había presenciado un desprecio tan absoluto hacia la justicia que merecía una respuesta inmediata. Lentamente, me quité los lentes gruesos y los coloqué sobre la mesa. Después, con movimientos deliberados, me quité la peluca castaña, liberando mi cabello negro natural que llevaba recogido. Finalmente, me enderecé, permitiendo que mi verdadera estatura y presencia llenaran el espacio. El cambio en la sala fue palpable.
Los abogados que me habían ignorado durante meses ahora me miraban con reconocimiento creciente. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, procesando la transformación que estaban presenciando. Señor Mendoza, dije con mi voz real, firme y autoritaria, la misma que había usado durante años para dictar sentencias. Permíteme presentarme apropiadamente. Saqué mi identificación oficial del bolsillo interno de mi blazer. Magistrada Claudia Herrera, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El color abandonó completamente el rostro de Alejandro. Reynoso dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Y por si te interesa saber, continué, mi voz llenando la sala silenciosa, soy la jueza asignada al caso Ministerio Público versus Corporativo Industrial del Norte. El expediente que Reynoso tenía en las manos se le cayó, esparciendo papeles por el suelo de mármol. El sonido de los documentos golpeando el piso resonó como truenos en el silencio absoluto. Esto es imposible, tartamudeó Alejandro. Usted trabajaba para nosotros. Trabajaba para la justicia, lo corregí. Y durante los últimos 8 meses, he recopilado evidencia suficiente de corrupción, intimidación a testigos, soborno y conspiración para mandarte a ti y a tu cliente a prisión durante décadas. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron y entraron 6 agentes del Ministerio Público Federal, seguidos por el fiscal especial anticorrupción. Alejandro Mendoza Jr., anunció el fiscal, queda arrestado por los delitos de corrupción de servidores públicos, intimidación a testigos y asociación delictuosa. Mientras los agentes esposaban a Alejandro, que balbuceaba protestas incoherentes, me dirigí a Reynoso, quien intentaba discretamente acercarse a la salida. Señor Reynoso, dije con la autoridad de mis 12 años en el sistema judicial, también tengo una orden de aprehensión con su nombre. Los siguientes meses fueron un torbellino de procesos legales que sacudieron el sistema judicial mexicano. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción legal en décadas. Las grabaciones que había recopilado durante mi infiltración llevaron a la detención de 23 funcionarios corruptos, incluyendo 2 magistrados y un ministro de la Corte Suprema. Alejandro Mendoza Jr. fue sentenciado a 25 años de prisión por múltiples delitos de corrupción. Su bufete fue clausurado y sus bienes embargados para compensar a las víctimas de sus esquemas fraudulentos. Reynoso recibió 30 años y la confiscación total de sus propiedades. El Consejo de la Judicatura reconoció oficialmente mi trabajo de infiltración como un modelo a seguir para futuras investigaciones anticorrupción. Mi técnica de observación encubierta se convirtió en parte del protocolo estándar para casos de corrupción judicial. Un año después, mientras revisaba nuevos casos desde mi oficina como presidenta del Tribunal Anticorrupción, reflexionaba sobre aquellos 8 meses como Claudia Sánchez, la secretaria invisible. A veces la justicia requiere paciencia, humildad y la disposición de ser subestimado. Porque al final, los criminales más arrogantes son siempre los más fáciles de atrapar cuando creen que nadie importante está escuchando. La lección más importante que aprendí no fue sobre corrupción o infiltración, sino sobre respeto. Cada persona merece dignidad, sin importar su posición o trabajo. Y aquellos que olvidan esta lección básica de humanidad, inevitablemente descubren que la justicia tiene ojos en lugares que nunca imaginaron.